Listo. Entonces, el día de hoy vamos a terminar nuestro curso de álgebra lineal. Vamos a hablar sobre lo que sería la independencia de vectores propios. Entonces, decimos que tenemos bases de Rn, ¿sí? Y estos de aquí son escalares, bueno, valores propios distintos de una matriz A de tamaño n por n. ¿Sí? Entonces decimos, un conjunto de vectores B1 sub B sub K asociados a esa matriz A de vectores propios, claro, asociados a los valores propios lambda 1 a lambda K, ¿sí? Es linealmente independiente. Pero, bueno, noten que aquí cada vector le corresponde, o sea, para cada valor propio le corresponde un vector y así. Eso es bueno como que lo tengan presente, ¿no? Eh, si tenemos unas bases distintas, B1, B2, B sub K, de los espacios propios, esta es la base del espacio propio 1, espacio propio 2 y así. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando unamos todas estas bases, esto es un conjunto linealmente independiente. Es otro resultado interesante. Y si tenemos estas, que son las bases de los espacios propios asociados a cada valor propio. Entonces, esta nueva base que se toma como unir todos estos vectores, ¿sí? Unir todas las bases de los vectores asociados a los espacios propios, tiene n elementos y esa nueva base B es justamente una base para el espacio Rn. Aquí estoy trabajando sobre Rn. Entonces, claro, cuando usted coja las bases de cada espacio propio, eh, interesantemente, cuando una todo, le tiene que dar sí o sí una base para el espacio grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden más o menos ese teorema, chicos? Hola. ¿Sí? O sea, apunte de que te encuentres los espacios propios. Si tengas bases para esos espacios propios, puedes estar generando el espacio completo, dependiendo pues la matriz que sea de n por n. Es algo como me parece interesante. Digamos, si tuvieras, por ejemplo, una matriz A de tamaño 3 por 3, ¿sí? Entonces tú sacas los valores propios, digamos que cada valor propio, tienes un valor propio lambda 1, de pronto un valor propio lambda 2. Em, digamos que este valor propio cuando resuelves el sistema, entonces te quedó un vector propio, primer vector propio B1. Luego coges este valor propio, resuelves el sistema y entonces te quedó dos vectores propios, un vector propio B2 y un vector propio B3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que el conjunto, digamos, esto sería una base 1, el conjunto donde solamente está B1 es justamente una base de quién? Del espacio propio lambda 1. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí, Lilia? ¿Más o menos me sigues? Sí, señor. Luego tengo que la base 2 es la conformada por este vector propio B2 y el B3, que es una base para el espacio propio E lambda 2.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué están diciendo acá? Acá están diciendo muchas cosas. Están diciendo que si yo cojo una base B grande y lo veo como la unión de B1 unido B2, ¿qué es qué? Pues es ponga todos los vectores, el B1, el B2 y el B3. De verdad que este conjunto donde están los tres vectores es justamente una base. ¿Para quién? Para R3. ¿Me hago entender? O sea, esta B es base para R3. Ahora sí, más, mejor, mucho más claro. Lo que pasa es que aquí lo hacen en general, pero ¿sí es más claro, Lilian? Más o menos. Sí, señor. Entonces, eso es lo que sucede. O sea, tú puedes tener una matriz 8 por 8 y entonces resulta que, no sé, que tuviste varios valores propios, cada uno tendrá de a uno o más vectores propios asociados. Tenemos unas bases para sus espacios propios, pero cuando unes las bases tienes una base para el espacio grande. Eso es súper interesante porque eso se utiliza en muchas aplicaciones, más que todo cuando uno trabaja cosas con ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales. Esto es supremamente, supremamente útil. Bueno, eh, mm, bueno, este es otro, un corolario. Mm, dice, si cada uno de los valores propios de la matriz A de tamaño n por n tiene multiplicidad algebraica y geométrica iguales y la suma de sus multiplicidades algebraicas es n, entonces existe una base de Rn formada por vectores. Bueno, esto yo creo que esas son más caracterizaciones que les pueden ayudar a ustedes como a entender cómo trabajar, a ayudarse, como ciertos truquitos. No voy a ahondar tanto en esto. Mm, bueno, otro teorema. Dice, tienes una matriz A de orden n y un vector propio de A asociado al valor propio lambda de A. Entonces, ese lambda resulta también ser un valor propio de la traspuesta. ¿Ok? Ese es un resultado que me parece que es bueno que lo tengan muy presente. O sea, el valor propio lambda es valor propio de A y también de su traspuesta. Eso es importante. Y lo otro es, si usted tiene una matriz A invertible y un valor propio que no sea cero, ¿cierto? Y un vector propio asociado, vector propio de, bueno, en este caso asociado a la inversa, el valor propio asociado sería 1 sobre ese lambda. ¿Listo? Entonces los valores propios asociados son como el recíproco del valor propio. ¿Listo? Y dado un vector propio B, B es un vector propio de a la lambda asociado al valor propio lambda a la K. Hasta ahí más o menos, chicos. ¿Sí? Eso, eso con respecto a los valores propios tanto de la traspuesta como de la inversa. Sí, sí, Lilian, también sirve. Siempre y cuando la matriz sea invertible, sí, también te puedes devolver. Esos son resultados bastante útiles y mm, tienen mucho sentido cuando entremos a mirar cosas como lo que es la diagonalización y de matrices y demás. Bueno, eso es para que lo tengan muy presente. Entonces ahora me voy con lo que son matrices semejantes, propiedades de matrices semejantes. Ya hemos hablado un poquito de ellas.
Y son propiedades como que es bueno que ustedes tengan presentes. Por ejemplo, dadas dos matrices A y B, entonces el determinante de la matriz A, ¿cierto? Es igual al determinante de la matriz B. Y si una de ellas es invertible, la otra también lo es. A y B tienen el mismo polinomio característico. A y B tienen los mismos valores propios. Y existe una matriz invertible, P, tal que si B es un vector propio de A, PB es un vector propio de B. Y A y B tienen el mismo rango. Bueno, yo no sé si aquí, no hice nada de eso. Bueno, ¿a alguien se le ocurre de pronto cómo tratar de darse cuenta que la uno es verdad? O sea, bueno, antes que nada, ¿qué significa decir que la matriz A es semejante a la matriz B? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué significa que dos matrices sean semejantes? Chicos, ¿alguien sabe qué significa que la matriz A y la matriz B sean semejantes? Mm, mm, no me convencen, no me convencen. ¿No? ¿Ni idea? Mire, el hecho de que la matriz A y la matriz B sean semejantes significa que existe una matriz P invertible, tal que esa A que tienes acá se puede ver como un P a la inversa por B por P. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Sí o no? Eso significa que dos matrices sean semejantes. Les vuelvo y les pregunto, ¿se les ocurre cómo probar el uno? O sea, ¿sí se les ocurre cómo hacer para probar el uno? O sea, ¿cómo me doy cuenta que el determinante de A es igual al determinante de B? A ver, ¿qué pasa si yo hago el determinante? O si yo hago el determinante. No sé por qué me escribe eso. ¿Qué pasa si yo hago el determinante de A? Eso sería ser el determinante de quién? De P inversa por B por P, ¿cierto? Pero ustedes saben que mm, sacar el determinante de esto es justamente hacerlo por pedacitos. O sea, el determinante de la inversa por el determinante de B por el determinante de P. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero el determinante de la inversa, pues ustedes saben que es uno sobre el determinante de P, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso? Por el determinante de B por el determinante de P
y ya se cancelan estos dos. ¿Y qué quedó? Determinante B. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Lo vieron? Sí, ¿no? Bien. Bueno, digamos esta no es difícil. Esta otra, si una de las matrices es invertible, la otra también lo es. Ujú. ¿Y cómo me doy cuentas? Pues no, no es tan complicado, sí. A ver, dos. A ver, si usted hace a inversa, esto es igual a quién? A la inversa de este producto. Eso es igual a quién? A que esto se distribuye, ¿cierto? Pero pues estarán de acuerdo conmigo en que cuando se distribuya esto va a quedar P inversa por B inversa por la inversa de la inversa de P. ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos. ¿Se acuerdan que cuando uno aplicaba la inversa como que se volteaban las matrices? O sea, se invertían. Y esto pues es en efecto P inversa por B inversa por P. Entonces, si yo quiero saber quién es P, B inversa, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar a ambos lados allá, ¿no? Entonces, si usted quiere saber quién es B inversa, facilito. Multiplique a izquierda allá, entonces le queda P inversa. No, mentiras, te queda P normal, ¿sí? Porque multiplico P a este lado y a este lado por A inversa por P inversa. Y ya sé quién es B inversa y en efecto entonces sería invertible porque tanto P como A inversa como P inversa existen. ¿Claro? ¿Sí? Bien. Aquí entonces está chulito. ¿Qué A y B tienen el mismo polinomio característico? Bueno, entonces miremos a ver. Eh, pues uno dice, venga a ver, el polinomio característico P lambda de A es el determinante de A menos lambda I, ¿sí? Vamos bien. Sí, ¿cierto? Chicos, esta es la definición de polinomio característico. Si uno aplica, digamos, acá la definición, esto quedaría algo así como determinante, como A es semejante con B, entonces esto sería P inversa por B por P, ¿sí? Menos, mira lo que voy a hacer, oído lo que voy a hacer. Lambda, bueno, póngalo así, P inversa por lambda I por P. ¿Se entendieron lo que hice ahí en ese pedacito? Miren ahí, por favor. Sí, o sea, el paso de aquí a acá, ¿lo entienden? Este pasito de aquí a acá, ¿es claro? Todo lo que hice ahí. Ujú. Ah, se escribe en términos de B y el otro, digamos, este listo y este. ¿Sí lo entendieron este que hice acá? Sí, ¿cierto? Bueno, parece que sí lo entendieron. Bien. Entonces, ustedes de ahí pueden sacar esto, miren, que el determinante de P inversa
Y aquí abro paréntesis, B menos lambda I por P. ¿Sí? Claro. Son como aplicar propiedades de matrices. ¿Eso hasta ahí bien? Sí, ¿cierto? Y de aquí, como es el producto de tres matrices, de nuevo, es el determinante de P inversa por el determinante de B menos lambda I por el determinante de P. Pero este con este se cancelan. ¿Y qué quedó? Determinante de B menos lambda I. Y chulito. ¿Claro? ¿Sí? ¿Bien? ¿Lo entendieron? Y ya. Tienen el mismo polinomio característico. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nos permitió entonces probar este señor. Que A y B tienen los mismos valores propios. Pues sí, ¿no? Porque si tienen el mismo polinomio característico, pues tienen que resolver la misma ecuación, ¿no les parece? Y si tienen que resolver la misma ecuación, pues les van a dar los mismos valores propios. O sea, esto es una consecuencia del anterior. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? Bueno, y el otro dice, existe una matriz invertible P tal que si B es un vector propio de A, PB es un vector propio de B. Bueno, S5, mm, digamos que, a ver, ¿qué significa cuando usted haya lo del vector propio? Es que usted está buscándose un vector eh, B, ¿cierto? De tal forma que eso es igual a un escalar lambda por un vector propio B, ¿cierto que sí? Entonces piense lo siguiente, ¿quién es A? Entonces A, si no estamos de acuerdo, ¿era quién? Era P inversa por B por P y aquí B. Eh, ok, dices, profe, una pregunta, ¿en qué momento hablamos de la matriz semejantes? Cuando relacionamos matrices de transformaciones lineales en un momento, matrices de transformaciones lineales. Listo. Entonces, bueno, tengo esto, ¿cierto? Y ahora lo que haces es que multiplicas a ambos lados por P, ¿sí? Se llega y coge esta misma ecuación y multiplica a ambos lados por P. Multiplicas por P aquí y multiplicas por P aquí. Que pues en efecto no es difícil darse cuenta que va a ser P. Este P aquí. Entonces estos dos se cancelan, ¿no? Y te está quedando justamente esto. Ahí vamos bien, ¿sí? Chicos, ¿sí? ¿Es en ese pedacito bien? Entonces, date cuenta ahí, digamos, date cuenta ahí en ese pedacito, y es que yo podría decir que este señor que está acá es mi nuevo vector propio. Puede ser que este lo llame un vector propio U, y ese mismo vector propio U está acá. Entonces lo que te está quedando es esto, B por un vector propio U igual a lambda por ese U. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dónde?
Pues U es justamente PB, ¿no? Que es lo que nos está diciendo el teorema. ¿Claro? ¿Bien? Entonces, si usted sabe que el vector propio de A es B, entonces el vector propio de B, que es matriz semejante de A, tiene que ser P, la matriz P por B. ¿Ok? ¿Eso es claro? Sí, chicos. Clarito, como el agua. Bueno. Entonces, podemos, yo creo que eso. Y el sexto, el tener el mismo rango, también es consecuencia de lo que estoy trabajando con la transformación lineal asociada a la matriz. Me voy con el siguiente. Entonces, bueno, valores y vectores propios de una transformación lineal. Mm, Fíjense que es lo mismo, solamente que ahora voy a trabajar, pero ahora con espacios vectoriales y con transformaciones lineales. Entonces, o sea, generalizamos. Entonces, tienes una transformación lineal que va de un espacio vectorial B a otro, ¿cierto? Y entonces vas a decir que un vector B en ese espacio vectorial, oído con esto, es un vector propio de la transformación asociado a un valor propio lambda, sí, solo sí que, si cuando usted coge esa transformación, se le aplica a B, le está dando igual a lambda por B. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos me siguen en eso. Entonces, por ejemplo, usted tiene una transformación lineal del espacio de polinomios de orden 2 al mismo espacio de polinomios de orden 2 y te dan una transformación lineal que toma este polinomio y lo transforma en este. ¿Mm? Y entonces lo que ellos quieren que uno se dé cuenta es que un vector propio asociado a esa transformación lineal es justamente este que es 2 más x al cuadrado. Porque cuando usted le aplique la transformación lineal acá, le está dando justamente 2 más x al cuadrado, que es en efecto el mismo vector con un valor propio 1. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí, chicos? ¿Estamos? Claramente ustedes saben que este tipo de transformaciones uno puede encontrar la matriz asociada a la transformación lineal y cuando usted encuentre esa matriz asociada a la transformación lineal, pues aplica toda la teoría que ya vimos de matrices y, y uno trabaja, ¿sí? Acá hay otro ejemplito, ¿sí? Que dice, bueno, determinamos geométricamente los valores y vectores propios de la reflexión del eje Y. Ya, entonces, ¿qué es la reflexión? Quiere decir que entonces tienes un vector en R2 aquí y lo quieres reflejar multiplicando su coordenada en X por negativo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este señor, no sé, digamos, tiene componentes AB. Entonces, cuando apliques la transformación, entonces, ¿qué debería ser? Pues debería ser eh, menos A con B. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lilian, eso simplemente lo dieron, pero es porque estudiaron la matriz. ¿Sí? O sea, en el anterior ejemplo, eh, lo están dando, ¿sí? Pero es porque ya habían estudiado la matriz. O sea, si coges esto, sacas la matriz 3 por 3 asociada a la transformación lineal y de ahí resuelves el sacar los valores y vectores propios, seguramente te va a salir que el valor propio asociado a esa matriz va a ser 1. ¿Sí? Sí, sí, bien. Acá, listo. Bueno, y entonces acá. Entonces resulta que, mira, sí.
tienes esta transformación, reflexión, que AB lo envió a menos AB, ¿cierto? Y entonces ellos quieren, pues, pensar cosas, ¿no? O sea, ¿cuál sería un valor propio y qué sería un vector propio ahí? Entonces, ¿qué te dicen? Dicen, veamos, si usted coge el T a 0, te está dando menos a 0 y te está dando justamente eso. Entonces, aquí es donde yo quiero llegar, mire. Usted tiene la transformación acá del vector a 0 y cuando aplique la transformación le está dando un -1, que es el escalar afuera, por el mismo vector que usted quería transformar. ¿Sí me entienden? Hola. ¿Sí? Y fíjese que esto es justamente la definición de valores y vectores propios, porque aquí el valor propio es -1 y el vector propio es el que usted quería transformar y que cuando lo transformó es el mismo vector multiplicado por un escalar. Entonces, el vector A0 es un vector propio con valor propio -1. ¿Ven? Y ahora, si coge el otro, coge la transformación, se la aplico a 0b, ¿cierto? Me queda igualito y me da aquí el 1, ¿cierto? Entonces aquí tengo un valor propio 1. Y de hecho es curioso, ¿sabes? Porque estos señores que son los vectores propios son justamente una base para, para R2, que fue como lo que vimos en anteriores teoremas. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Hola. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Es cierto? Bueno. Mm, entonces, mire, aquí es lo mismo. Dice, relación entre los valores y vectores propios de una transformación y una matriz asociada. Entonces, dado un espacio vectorial B eh, finito, ¿qué quiero decir con que sea finito? Que su base tiene finitos elementos, ¿cierto? Entonces, tomo esa transformación, la transformación de B en B, y la matriz asociada a la matriz T respecto a la base B. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que usted está cogiendo como la matriz de coordenadas, ¿cierto? Que va de la base B a ella misma. Eso es lo que usted está trabajando cuando escribe Nati. O sea, ellos lo hacen así, no sé, como por simplificar. Entonces, el escalar lambda es un valor propio de la transformación y un vector propio de allí. Entonces, dice que ese señor es un vector propio de esa transformación T asociado a ese valor propio, o sí, solo sí. El escalar lambda es un valor propio de dicha matriz y el vector de coordenadas bajo la base es un vector propio de esta matriz asociado a esa escala. Sí, más o menos entienden lo que estamos tratando de hacer. O sea, acuérdense que yo al principio yo les decía como, bueno, es que uno trabaja la transformación que va del espacio de B en B, ¿cierto? Y aquí tomas a un vector U y lo envías ¿en qué? En su transformación según lo que haga eso. Pero digamos que por debajo, yo les he enseñado a ustedes que por debajo está la transformación de coordenadas. ¿Qué es la transformación de coordenadas? Que digamos, este es un espacio vectorial de dimensión n. Entonces aquí estoy trabajando una transformación que va de Rn a Rn, ¿cierto? Y yo les decía que la transformación coordenadas de la transformación lineal era coger el vector de coordenadas de U escrito en la base B, ¿sí? La que nos den. Y de aquí lo enviamos a quién? Pues a la transformación de ese T de U escrito también en esas coordenadas. Que pues era quién? Era la matriz aquí a T en la base B a B multiplicado por el vector U.
escrito en esa base. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola. Entonces, lo que ellos están diciendo, digamos, con ese teoremita que proponen ahí es que si yo tengo, o sea, si yo encuentro valores y vectores propios aquí, una manera de encontrarlos es estudie acá abajo, ¿sí? O sea, encuéntrelos de manera matricial acá abajo y una vez que tenga las coordenadas, entonces ya sabe quién va a ser acá arriba. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí, chicos? ¿Más o menos entienden la idea? O sea, si usted trabaja acá abajo, que es donde yo tengo mi matriz, ¿se acuerdan que yo tenía una transformación lineal y esa transformación lineal, que puede ser un espacio de polinomios o puede ser espacios de funciones, yo me podía bajar para trabajar sobre Rn, ¿sí? Los teoremas que hemos visto en clases pasadas. Entonces yo tenía una matriz asociada, una matriz de numeritos asociada ahí a la transformación lineal. Entonces fíjese que esto es una matriz y, y es sobre los vectores de coordenadas. ¿Sí se acuerdan de esos vectores de coordenadas, no? Entonces, si usted aquí saca los valores y vectores propios, ¿sí? Que sería resolver esta situación, coger la matriz de coordenadas que tienes, ¿cierto? Por un vector propio, digamos, si quieres verlo como un vector propio aquí así, vamos que el vector propio aquí sea un B. Entonces, el vector propio B de B en B, fíjese que aquí este es un vector de coordenadas y eso tiene que ser igual al escalar lambda por el mismo vector propio B escrito en esta base. Aquí solo unos. Entonces, fíjese que este vector de coordenadas acá es un vector propio asociado a esta transformación de coordenadas, ¿sí? Este, con un valor propio lambda. Entonces, si usted lo encuentra acá, si encuentra el vector de coordenadas, pues fácilmente lo va a poder decir que encontró el vector propio asociado a la transformación como justamente ese TDB. ¿Sí? ¿Ahora sí me entienden? Con un valor propio lambda y B. Entonces, si los encuentro acá, o sea, si yo lo encuentro acá, entonces es porque ya sé quién es el que está acá. Porque tengo las coordenadas de ese vector en esa base. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Ahora sí? Es lo que estoy diciendo. O sea, yo me bajo, hago la transformación, descubro quién es la matriz, trabajo aquí abajo matricialmente a ver quién es el vector propio, ¿sí? Y quién es el valor propio. Y luego me subo, porque tengo o sea, recuerden que las coordenadas son los coeficientes asociados al vector. Entonces, cuando vaya y me suba, ya sé quién es ese vector en ese espacio vectorial, ¿sí? Y digamos, toda esta demostración que ellos están haciendo acá es simplemente para que se justifique esto que les acabo de decir en palabritas. ¿Me hago entender? Es justamente eso. Y pues digamos, a mí me interesa más que entiendan la idea, ¿vale? Bueno, voy a pasar acá. Entonces, bueno, aquí hacen como un ejemplito, digamos. Entonces dice, es la transformación lineal de un ejemplo atrás, 16, ¿sí? Y es la base canónica de los polinomios de orden 2. Ya saben que son el 1, el x y el x al cuadrado. Esa es la base para ese señor. Y tenemos otra base. Creo que durante todo el libro siempre ponen estas dos bases de ejemplos. Entonces, la matriz asociada a la transformación lineal resulta ser esta. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, fíjese que este señor escrito en la base B, que la base B es la base canónica de los polinomios, pues va a ser así. ¿Sí saben por qué, no? Porque pues tengo 2 por el 1 más 0 por x más 1 por x al cuadrado. Entonces es el vector de coordenadas. No es difícil darse cuenta.
Y tengo la matriz asociada a T respecto a una base B'. Ok, tengo esto. ¿Qué es la base? La matriz asociada de base con respecto a esto. ¿Sí? Y escrito en esa base nos daría esto. Entonces, el valor propio lambda 1 de la transformación T nos indica que justamente cuando usted coge esta matriz, a ver, esta matriz A de T, ¿sí? Y la multiplica por este, que es el vector de coordenadas, que es el que está aquí. Entonces aquí está la matriz, acá está el vector de coordenadas, justamente le está dando esto. Y el valor propio aquí se ve que es 1. ¿Vean? Por otro lado, si yo cojo esta en la otra base, entonces tengo esta de aquí, entonces tengo esta base multiplicado por el vector de coordenadas acá, de nuevo nos está dando un valor propio 1, ¿cierto? Entonces tenemos que tanto para la matriz asociada A de T y la matriz asociada B de T, ¿m? Tenemos el vector propio, este señor es un vector propio, el vector de coordenadas es un vector propio de A de T con valor propio 1, eso ya lo vimos arriba, y este señor es justamente un vector propio de B de T asociado al valor propio lambda 1, que son las cuentas que se miran ahí. Realmente, digamos, es siempre lo mismo. Entonces, te paras en el espacio vectorial, averiguas cuál es la matriz asociada y, y la trabajas de manera matricial. Averiguas los vectores propios, los valores propios con el polinomio característico y resolviendo el sistema asociado. Y listo. Entonces ya después me voy y me regreso y miro en el espacio vectorial qué es lo que está pasando. ¿Bien? Dice, ¿qué pasa si no es el mismo? Ah, bien, buena pregunta. Nosotros teníamos aquí una cosa, ¿no? Y es que A y B son matrices semejantes, ¿cierto? Entonces, esa matriz P que aparece ahí es una matriz que se conoce como una matriz de cambio de base. ¿Sí, Lilian? ¿Sí? O sea, cuando yo me paso de una base a otra, detrás está apareciendo esa matriz P. ¿M? Y es la razón por la cual es importante en toda esta teoría. Porque cuando yo me cambio de una base, una a otra base, detrás estoy viendo que hay dos matrices semejantes que conservan la estructura lineal, pero que hay una matriz de cambio de base, que es esa matriz P. ¿Qué es lo interesante? Que los valores propios son los mismos. ¿Sí? Mira el teorema que hice acá. ¿Sí? ¿Claro? Pues deben ser los mismos. Profe, Ajá. Dime. perdón. Entonces, digamos, ya no estaríamos hablando de matrices semejantes porque no cumple las propiedades, ¿verdad? No, no, no. Si estamos hablando de matrices semejantes. Lo que pasa es que lo que te digo, esa A se escribe como qué, como lo que yo escribí aquí, mira. Entonces esta P es lo que se llama un cambio de base. El cambio de base es pasarme de la base B a la base B'. ¿Me entiendes? Sí, señor. No, pues hablaba la operación que acabamos de ver. Pero ahí conservaron los valores propios, ¿sí? Porque estoy de una Es base que, B a una base B'. ¿M? sí, señor. Es que mi pregunta era esa, que ¿qué pasa si los valores propios no coinciden? La teoría me dice es que son los mismos, ¿sí? Lo que dije del teorema ahorita. Mm, ok. O sea, no puede suceder eso, Ujú, teóricamente. ujú.
Ah, ok, listo, profe. Listo. Bueno, vamos con siguiente. Mm, mm, yo creo que este se los dejo para que lo miren, ¿sí? Es más de lo mismo. Mm, y me voy a ir a matrices diagonalizables. ¿Listo? Eh, esto quizás es una de las partes más importantes del álgebra lineal, porque muchas veces, pues listo, yo ya sé que dos matrices son semejantes, pero puede que la matriz, yo tengo una matriz A y me paso una matriz B, que puede ser o más fácil o más difícil, ¿no? Entonces la idea es buscarme una matriz que sea más sencilla, mucho más práctica. ¿Listo? En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nos vamos a concentrar en una matriz. Tenemos nuestra matriz A, la que nos dan del principio. ¿Sí? Y vamos a tener una matriz semejante a que va a ser justamente eh, una matriz D. Pero como son semejantes, ya saben que hay unas matrices de cambio de base aquí. P inversa y P, que son invertibles, ¿no? La P es invertible, claro. ¿Qué pasa? Que esta matriz A es invertible, ¿sí? Y esta matriz D es una matriz diagonal. Sí, Andrés, es la matriz diagonal. Y lo interesante es que esa matriz D justamente es la matriz diagonal que tiene sus valores propios allí. ¿Me hago entender? Justamente tiene sus valores propios. Y esta matriz P, que está aquí, la matriz P, justamente es la matriz en la que sus columnas son los vectores propios asociados a los valores propios. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, 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 ¿me hago entender? B1, B2. Y que ya sabemos que son vectores linealmente independientes. Esos B1, Bn son justamente los vectores propios asociados a la matriz A. Más o menos me entienden la idea. Si digamos que un valor propio de estos, uno resuelve el sistema y le salen de pronto dos vectores propios, entonces pues escribe los vectores propios normal y aquí sí me tocaría es como, como repetir el valor propio pues para poder tener todas las componentes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Más o menos, chicos. Entonces la idea es básicamente eso, o sea, el poder diagonalizar en la matriz es poder coger esa, encontrar los vectores propios asociados a sus respectivos valores propios y luego poder darme cuenta que esa matriz A se puede escribir de esta forma. ¿Listo? Y entonces eso me va a permitir darme cuenta que en realidad yo podría simplemente concentrarme en estudiar la matriz diagonal. ¿M? Y a partir de eso, pues ya tengo todos los resultados que yo quiera frente a otras cosas. Y obviamente esto tiene unos significados geométricos supremamente esenciales. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que esa definición que hay ahorita, que les mencioné, es justamente esta que ellos están diciendo. Y es una matriz diagonalizable. Entonces diríamos que una matriz A es diagonalizable si, solo si existe una matriz diagonal D semejante a, mm, que implica es justamente esto, que existe una matriz P
tal que pasa esto, que como ya les dije, es lo mismo que decir que A es igual a P inversa, ¿cierto? Bueno, así aquí lo están escribiendo de otra forma, no importa. Aquí lo están escribiendo como P de P inversa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y entonces resulta que ya diremos que eso, que el proceso de diagonalizar la matriz es precisamente encontrar los valores propios, encontrar los vectores propios y escribir esa matriz de esta forma. ¿Claro? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esto. Entonces dice que tomamos una matriz A, que es esta, que es una matriz simétrica. ¿M? Y cuando ellos hacen la cuenta, resulta que tienen dos valores propios, el 4 y el 6. Los vectores, el vector propio asociado al 4 es justamente este, es el B1, menos 1, 1. Y el vector propio asociado al 6 sería este, que es el 1, 1. Entonces, ¿qué hacen? Pues quieren probar esto. Si cojo la matriz A y la multiplico por la matriz P, me está dando esto. Este de aquí. Si cojo la matriz P y la multiplico por la matriz diagonal, me está dando justamente eso, con lo cual, pues en efecto, se mantiene esa igualdad AP igual a P. ¿Listo? Entonces, sí, en efecto, pues se diagonaliza. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o vamos bien? Bueno. Entonces, sí, claro. Acabo de decirlo, ¿no? ¿Cómo encuentras a P y a D dado que te dé la matriz A? Pues a ver, AD, ¿qué es lo que encuentro yo primero? AD, ¿no? ¿Sí, Lilian? ¿Sí estamos? ¿Cómo la encuentras? Pues porque son los valores propios. Acuérdate que la matriz D es la matriz que en su diagonal tiene los valores propios. Eh, que si de pronto pasa que te da, no sé, un valor propio, te está generando varios vectores propios, entonces escribes ese valor propio en la diagonal varias veces. ¿Sí? ¿Soy claro? Dependiendo de la cantidad, pues, de vectores propios que te estén saliendo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, voy con este teoremita. Dice, a ver, si P y D son las matrices que diagonalizan a la matriz A, los elementos de la diagonal son los valores propios de A. Sí, eso se los acabo de decir. Eh, Listo. Y las columnas, miren, esas de la matriz P son los vectores propios de A, asociados a los valores propios. Ojo, en ese mismo orden. ¿Listo? En el mismo orden en el que usted los coloque. Este conjunto de vectores propios es un conjunto de n vectores linealmente independiente asociados a la matriz A, cada uno con sus respectivos valores propios. Entonces, mire que esto es lo mismo. Esa A se puede diagonalizar escribiendo a P como esas columnas, ¿sí? Y D como la matriz diagonal, donde sus componentes de la diagonal son justamente los valores propios. Es lo mismo. ¿Listo? Uno lo observa y en efecto se va a cumplir por propiedades matriciales. No voy a demostrar ese teorema, pero pues es para que vean cómo sería.
O bueno, a ver. Listo, vea, digamos, tienes la matriz P, que es la matriz de vectores propios. Esta matriz D es la matriz de valores propios. ¿Qué es P por D? Es aquella matriz que está multiplicándose este con este. Entonces fíjese que es la componente de 1, 1 con P1, de 2, 2 con P2 y así. Por otro lado, hacer A por P es la matriz A multiplicada por este vector propio P1 y así. Entonces, si uno compara, digamos, columnas, esa P1 es justamente igual a D1 por P1. ¿Sí ves? O sea, si comparas esta primer columna con esta primer columna, tienes un valor propio D1, 1 y un vector propio P1 asociados a la matriz A. ¿Sí ves? Y lo mismo para esta con esta y todas ellas con estas. Entonces, pues en efecto, pues está sucediendo, ¿cierto? Eh, yo creo que esa idea se asimila y lo mismo aquí. Aquí hacen una descripción bastante interesante del asunto. Entonces, bueno, miremos este ejemplito, a ver, donde diagonalizan la matriz. Entonces dicen, tengo una matriz A. Es muy curioso que en los ejemplos siempre ponen una matriz simétrica. De pronto porque saben que la matriz simétrica es diagonalizable, ¿no? Es muy curioso que ponen eso. Bueno, entonces resulta que lo hacen, encuentran que los valores propios son estos, el 10 y el 1, ¿sí? Fíjese la multiplicidad algebraica. Este primero tiene multiplicidad algebraica 1 y este segundo tiene multiplicidad algebraica 2. ¿Eso qué me dice a mí? Que este primero va a tener un solo vector propio asociado y este que me dice a mí que la multiplicidad algebraica es 2 es que va a tener dos vectores propios asociados, ¿cierto? Entonces, estas son las respectivas bases de los espacios propios. Si unimos todo, pues tenemos una base para R3, ¿no? Y estos tres vectores me permiten formar la matriz P y los valores propios de acá me permiten formar ¿quién? La matriz diagonal y como, como el 1 tenía multiplicidad algebraica 2, lo repito. ¿Sí lo ven? Y entonces cuando haga la cuenta de A por P y P por D, en efecto me dan iguales. ¿Está ahí alguna pregunta, chicos? Sí, es algo que pues tienen que irlo con calmita, revisando, ¿vale? Pero hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues al menos, digamos, me interesa es que entiendan eso. Yo tengo una matriz, tengo que sacar sus valores propios, tengo que sacar sus vectores propios y así me puedo armar todo. Me puedo armar mm, cuál es la matriz de transición, que es esa matriz P, cuál es la matriz diagonal, ¿cierto? Que es la que me da la información de todo de toda la transformación y así. O sea, eso es lo que me interesa que más que todo que sepan hacer. Que si el valor propio me da varios vectores propios, entonces repito el valor propio. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y obviamente el valor propio a mí me dice cosas. Por ejemplo, si es uno, quiere decir que si uno lo ve en coordenadas cartesianas, decir uno es decir que los vectores me los deja quietos. Si es mayor que uno, quiere decir que los vectores me los va a agrandar. Si es menor que uno, quiere decir que los vectores me los encoge. Sí, o sea, son cosas ahí que es bueno que ustedes tengan presentes. Bueno, mm, entonces aquí, bueno, corolarios. Una matriz A es diagonalizable si, solo si A tiene
n vectores propios que forman un conjunto linealmente independiente. 2. Una matriz AN por N. Si tiene N valores propios diferentes, entonces es diagonalizable. Entonces, necesitamos eso. Tiene que ser diagonalizable para eso. Bueno, estas son más caracterizaciones. Ahora me voy con este que me parece mucho mejor, mucho más curioso. ¿Sí? Eh, ¿Cómo dices? Como la gráfica que se ve al principio que tenía que estar entre 0 y 1 para ver cambios. ¿De cuál gráfica me hablas, Lilian? Bueno, no era una gráfica, era como unos diagramas donde se veían los vectores, entonces decían entre 0 y 1 y mostraban varias, cómo Ah, se ok. encogía o Sí, se estiraba. sí, es justamente eso. Porque o sea, cuando uno aplica la transformación lineal, algo le hace el espacio, ¿no? Entonces los valores propios me dicen en esa dirección qué está pasando, ¿sí? Digamos, si el valor propio es positivo y es mayor que 1, lo que va a pasar es que me va en esa dirección, todo lo agranda, ¿sí? Todo lo expande. Si es menor que 1 y mayor que 0, todo lo va a encoger. Si es negativo es porque le está haciendo una reflexión, ¿sí? O sea, voltea todo el orden. Y así. Entonces uno mira en todas las direcciones qué es lo que está pasando y de esa manera como que se me puede estar deformando cierto objeto ahí en el espacio, basado en la transformación en la que yo estoy trabajando. Eso es bien útil porque digamos que ese es el principio de todos los efectos de imágenes que uno ve, no sé, en TikTok o Snapchat o todos los efectos son basados en ese tipo de transformaciones que dan en ciertos programas, ¿no? Que se expanda, que se encoja, ¿no? Es la idea. Listo, bueno, vamos a mirar este teorema. No es tan difícil y es que si usted sabe que tiene una matriz A que es diagonalizable, ¿cierto? Entonces cuando haga la potencia de A elevado a un número K, un entero positivo, resulta que ese A a la K es justamente este. Es algo como interesante. Ellos lo hacen por un método que se conoce como inducción, ¿sí? Que dice que usted primero lo prueba para el inicial, que es cuando el K es igual a 1, luego asume que es verdad para el paso R o N, bueno, y lo prueba para el siguiente paso, o sea, asume que este paso es verdad y luego lo prueba para el paso R más 1. Este es un tipo de demostración por inducción, cuando toca probarlo sobre muchos Ns. Entonces, bueno, este A a la R más 1 es justamente este, A a la R por A. Sabemos que este es verdad, ¿cierto? Entonces, como este es verdad y A es justamente esto, entonces uno empieza como a hacer la cuentica. Entonces uno asocia, por la propiedad de asociatividad, asocias, y este señor resulta que esto me da la identidad, ¿no? Y entonces como me da la identidad, pues tengo esto. Y D a la R por D, pues es D a la R más 1, que justamente ya me prueba que también se cumple para R más 1. Y si ya se cumple para el 1, se mantiene la hipótesis de inducción y se cumple para el paso R más 1, entonces está demostrado esto. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ese es un tipo de demostración por inducción. Inducción. Listo. Significa que, sí, o sea, ese es un tipo de demostración en el que si yo quiero probar una fórmula que está definida para todo n en los naturales, ¿sí? Entonces necesito demostrarla en 3 pasos. Entonces está el paso inicial, tengo el paso inicial, necesito ver si la fórmula
No sé, digamos que la fórmula te diga que una fórmula que Fn es igual a alguna cosa aquí, en términos de n, a algo aquí, en términos de n, no sé, Gn. Entonces necesito ver si, por ejemplo, f en el paso 1 sí me da g de 1. Uno dice, bueno, luego viene lo que se llama la hipótesis de inducción, ver que, entonces uno asume, aquí sí asumes, que f de n es igual a g de n. Y luego viene lo que se llama el paso inductivo. Y es que, dado que esto se cumple, entonces tienes que probar que f de n más 1 es igual a g de n más 1. ¿Sí? Y si esas tres se cumplen, entonces está demostrada la fórmula que funciona para cualquier n. O sea, es como una manera de decir, venga, si yo sé que lo puedo probar para el paso 2, para el paso 3, cuando tú haces el paso inductivo es porque lo puedo probar siempre para el siguiente, y para el siguiente, y para el siguiente, y para el siguiente, así infinitamente. ¿Sí? Más o menos. Porque digamos que este paso, no importa qué R yo esté tomando, se está cumpliendo. Entonces, el paso inductivo es eso, es que si lo puedo probar para el paso 100, claramente lo puedo probar para el paso 101. Ah, bueno, pero es que yo, si ya lo probé para el paso 101, lo puedo probar para el siguiente paso que es el 102 y así. Entonces, es lo que llaman una inducción, ¿me entiendes? Claro. Por eso esas fórmulas, pues muchas veces, o sea, esas fórmulas, no solo aquí en álgebra lineal, sino en muchas otras áreas, cuando dicen no, demostración por inducción, es justamente hacer este mecanismo, este tipo de demostración. Bueno, entonces tenemos eso y dice que básicamente solo tengo que elevar este a la K, ¿sí ves? Pero digamos, eso es chévere, ¿sabes? Porque eso indica que los valores propios de A a la K son justamente los valores propios elevados a la K. ¿Sí me entienden, chicos? Que eso lo habíamos visto como al principio, ¿sí? O sea, los valores propios de A a la K son justamente, pues, todos los valores propios elevados a la K. ¿Estamos de acuerdo? Eso es interesante. Bueno. Eh, entonces, tenemos nuestra matriz, ¿sí? Y eh, dice, verifiquemos que A la K es igual a I para esa matriz. Entonces lo que hacen es que hayan los valores propios, que son 1 y -1, ¿cierto? Y entonces por el teorema que vimos antes, que es este, los vectores propios vienen siendo estos, 1, 0, 0, -1, y esta es la matriz diagonal, que sería esto. Entonces cuando hagas la cuenta de A a la K, por esto, este de acá es la identidad, que es esto. Y esto de una me va a dar la identidad, ¿no? Que es justamente esto. Es una manera de demostrar muy interesante que para cualquier potencia acá, esto me está dando la identidad. Listo. Bueno. Entonces nos vamos ahora con matrices simétricas y diagonalización. Listo, listo. Déjenme ver un momentico. ¿Cómo vamos aquí? Bueno. Ujú. Entonces, dice, toda matriz simétrica de tamaño n por n, tiene exactamente n valores propios contando multiplicidades. O sea que cada una de ellas tiene una multiplicidad 1, ¿cierto? Ah, y lo otro es la ortogonalidad
de los vectores propios de una matriz simétrica y es, si A es una matriz simétrica, los vectores propios de A asociados a los valores propios diferentes son ortogonales. Otro resultado como muy interesante y es, dados U y B vectores propios de A asociados a los valores propios respectivos, lambda y mu, entonces yo sé que se cumple esto y sé que se cumple esto, ¿cierto? Entonces, dice, multiplique por B traspuesto y U traspuesto en ambas ecuaciones, aquí y aquí. Y entonces dice, si aplicas traspuesta a ambos lados y sabes esto, que la traspuesta es igual a A, por lo que es simétrica, entonces tengo que esto me está dando justamente esto, que es igual a esto. Entonces puedo pasar a restar para que me quede justamente esta situación. Entonces, como los valores propios son diferentes, esto es un número que no es cero, y como esto me está dando cero, quiere decir que estos dos vectores son ortogonales. Porque hacer B traspuesto por U es equivalente a hacer el producto punto de B con U. Entonces, esos dos vectores son justamente ortogonales. Es decir, cuando usted coge una matriz simétrica y encuentra sus vectores propios, ellos en sí mismos van a ser ortogonales. Eso es lo que quiere decir este teorema. ¿Sí? ¿Bien? Chicos, ellos en sí mismos van a ser ortogonales. Por eso es que les gusta trabajar con matrices simétricas, porque las matrices simétricas ya de por sí me dan caracterización de tener vectores ortogonales. Y ya hemos visto en clases pasadas que tener bases ortogonales o bien ortonormales nos mantiene la estructura del espacio de una manera muy rica, ¿no? Entonces eso es algo chévere que es bueno que lo tengan presente. Bien. Bueno, se los dejo como lectura, que lo miren. Entonces dice, bueno, otra caracterización. La igualdad de multiplicidades de los valores propios de una matriz simétrica. Si A es una matriz simétrica, las multiplicidades algebraicas y geométricas de cada uno de los valores propios de A son iguales. Pues bueno, tienen vectores propios, entonces yo puedo contar esas multiplicidades y me doy cuenta que en efecto no tengo problemas ni con la dimensión ni con la cantidad de vectores ahí. Bueno. Dice, observemos que esta matriz A tiene valores propios lambda 1, 10, lambda 1 igual a 1 de multiplicidad algebraica 1 y 2, respectivamente. Listo. Sigamos. Bueno, dice, una matriz A es ortogonalmente diagonalizable si y solo si existe una matriz diagonal D tal que A por Q igual a Q por D, donde Q es una matriz ortogonal. Entonces, esta es otra cuestión interesante. Dice, A es ortogonalmente diagonalizable si solo si A es diagonalizable mediante una matriz ortogonal. Bueno, no, es que eso también es como curioso, ¿no? O sea, tengo la matriz A, me encuentro la de los valores propios y me busco una matriz Q tal que cuando haga el producto de A por Q y Q por D y sean iguales y esta matriz sea ortogonal. Debe haber una caracterización para eso y es esta. Mírenla. Una matriz A, que es lo que a uno iba a llevar, ¿no? Es simétrica si, solo si A es ortogonalmente diagonalizable.
Y eso se ve también por lo que trabajamos del teorema anterior, ¿no? Y es que yo ya sé que para las matrices simétricas sus vectores propios son ortogonales, entonces eh, la matriz P, que en este caso es Q, es una matriz ortogonal. Y entonces el hecho de que sea ortogonal me cumple esto, ¿no? Que la traspuesta de ella es la inversa. Entonces eso es un resultado que se me hace bastante interesante. Bueno, mm, lo mismo, listo. Digamos, hasta aquí, digamos que ya está la parte teórica como tal de un curso de álgebra lineal usual. Digamos, aquí uno cerraría lo que es el curso de forma teórica. Y ahora les voy a explicar la parte de aplicaciones, ¿vale? Voy a explicarles dos aplicaciones importantes porque les pueden salir en el examen. Entonces, no son muy difíciles, pero les voy a pedir que por favor pongan mucha atención. ¿Ok? Bueno, miren acá. Vamos con aplicaciones. Estas son aplicaciones de valores y vectores propios. Voy a explicar esas aplicaciones y con eso cerraría ahora sí el curso. Ahí, voy a explicar, hay dos aplicaciones. Hay una tercera, pero creo que ya no me da el tiempo. Pero bueno, voy a mencionarlas. Aplicación uno, lo que se llaman los sistemas de ecuaciones en diferencia. Esto es un tema supremamente útil. Muchos de ustedes seguramente lo van a ver lo que son las ecuaciones en diferencia. Y es que, pues yo no sé si ustedes, alguno de ustedes ha escuchado lo que es la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? ¿La han escuchado alguna vez? Que normalmente la representan con el problema conocido como los conejos de Fibonacci. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, usted tiene una pareja de conejitos recién nacidos, ¿cierto? Y entonces siempre nace una nueva pareja cada mes. ¿M? Entonces empiezan, digamos, en F1 es 1, la pareja recién nacida en el primer mes. Y entonces dice, hay el número de FK de parejas, ¿sí? Del késimo mes. Fíjese que K representa el mes, ¿no? Suponiendo que no muere ningún conejo. Importante esto. Entonces, uno dice, venga, si usted quiere saber cuál es el número de conejitos que están vivos en el nuevo mes, en el mes K, usted necesita saber qué, necesita saber el número de parejas vivas en el mes anterior, que el mes anterior sería qué, F, K menos 1, ¿cierto? Porque es el mes K menos 1, ¿cierto? Eh, y las que nacen, justamente que, porque aquí, a ver, aquí realmente, digamos aquí, cuando usted suma y está agregando las parejas recién nacidas, está sucediendo esta fórmula recursiva que usted ve aquí. ¿Y es por qué? Porque es que cuando usted ve los conejitos que nacen por parejas, entonces en el mes anterior usted va mencionando esto. O sea, a ver, yo no sé si aquí lo mencionan. De pronto no. Voy a explicarlo aquí así. Entonces tiene aquí el mes, digamos. Y usted aquí tiene el número de parejas de conejos. Entonces usted puede hablar, no sé, de un mes cero, un mes uno, un mes dos, un mes tres y así. Entonces, digamos, en el mes cero está la primer parejita. En el mes, oh, esto aquí. En el mes cero, entonces digamos que está la primer parejita de conejos que son chiquitos. En el mes uno, ¿qué pasó? Que esta parejita creció.
Después, ¿qué pasó? Que en el siguiente mes, esta parejita creció, pero tuvo cría. Tuvo una cría de unos chiquitos. Después, en el siguiente mes, lo que pasó fue que esta de acá está grande, esta de acá se hizo grande, no se murieron, y en el siguiente mes, estos de acá tuvieron cría, entonces tuvieron esta cría, ¿sí? Luego, en el mes 4, ¿qué pasó? Que estos están grandes, estos de acá siguen grandes, y este de acá, pues, se agrandaron también, ¿listo? Pero estos dos tuvieron cría, entonces tienen unas crías chiquitas, este para este y este para este, ¿sí? Y sigo, entonces, bueno, ahora mes 5. Entonces, ahora, estos tres se sostienen, estos dos se hicieron grandes, pero estos tres tuvieron cría, entonces tuvieron cría. Y uno así puede seguir un muy buen rato. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Hola. ¿Sí? Entonces uno puede contar aquí las parejitas. Digamos, aquí es uno. Aquí sigue siendo uno. Aquí son dos. Aquí son tres. Aquí son cinco. Y aquí son ocho. Y uno así puede seguir. Pero entonces, digamos, lo que uno ve es que, por ejemplo, este señor es la cantidad de parejas en el mes cero. Esta es la cantidad de parejas en el mes uno. Esta es la cantidad de parejas en el mes 2. Esta es la cantidad de parejas en el mes 3. Esta es la cantidad de parejas en el mes 4. Esta es la cantidad de parejas en el mes 5. ¿Cierto? Entonces yo quiero hacerles una pregunta y es, basados en eso, ¿alguien me puede decir cuánto sería F6? ¿Sí? ¿A alguno se le ocurre cuánto debería ser F6? Sí, señor. 3. Muy bien. Ok. ¿Y cómo se dieron cuenta que eran 13, chicos? ¿Cómo supieron? ¿Mm? ¿Cómo supieron que era 13? Por la fórmula. ¿Cuál fórmula? Ok, porque aquí tomamos F5, que nos da 8, más 5 de acá, que ese fue 4, ¿cierto? Y como que siempre estamos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, siempre, digamos, uno detrás de todo esto está haciendo justamente esa fórmula que ahí Lilian nos está diciendo. Y es que si quiero saber FK, digamos, más 1, es justamente FK y le sumo el anterior, que es FK menos 1. Y esto es lo que se conoce como la ecuación recursiva de la sucesión de Fibonacci. ¿Hasta ahí vamos bien? El problema de esa fórmula, ¿cuál es? El problema de esa fórmula es que usted necesita de los dos datos anteriores, ¿cierto que sí? ¿Sí? ¿Me entienden? Usted siempre necesita de los datos anteriores. Ese es el gran problema que tiene esa fórmula recursiva. Usted siempre necesita saber quiénes son los dos datos anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera a usted, venga, coja esta formulita de acá, ¿listo? Y le digo, coja su formulita y en el mes 100 dígame cuántos son.
sea, dígame, F en 100, ¿cuánto sería? ¿Usted qué haría? Dígame, ¿qué haría en el mes 100? ¿Se les ocurre alguna forma de resolver ese problemita? ¿Cómo lo resolverían? Cuando- No, esa es la razón por la cual lo estamos colocando en aplicaciones, porque puede ser un problema difícil, pero quizás podamos hacer algo, ¿vale? Entonces, ya sabemos que la sucesión es dada con esto, ¿cierto? Entonces eso nos dice lo siguiente. Nos dice que yo tengo que F, o digo acá, FK más 1 es justamente ¿quién? FK más FK menos 1. ¿Vamos bien? Sí, sí, yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, ¿saben qué podemos hacer? También podemos decir algo que suena muy raro, ¿no? Y es decir, pues, profe, también yo puedo decir que FK es igual a FK, ¿sí? Sí, es cierto. Pero miren que cuando usted dice esto, entonces aquí es donde usted puede armar un vector que se llame XK, no sé, si quieres míralo como XK o XK más 1, bueno. Y ese vector XK va a ser el vector donde su primer componente va a ser FK más 1. Creo que sí lo voy a dejar con XK más 1. Y su segunda componente va a ser FK. Pero quiero que se fijen de algo. Ese sería XK más 1. ¿Quién sería entonces el vector XK? Según eso. Entonces debería ser aquí FK y aquí debería ser FK menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Hola. Entonces, yo no sé si aquí lo hacen con eso, parece que no. Me parece que aquí lo están haciendo es más bien como que este es XK y este es XK menos 1. Realmente eso no es que importe tanto, pero bueno, hagámoslo aquí para que no se confundan. Pero entonces resulta que cuando uno tiene esta relación, uno la puede escribir de manera matricial. ¿Por qué? Porque lo que uno ve es que esto debería ser escrito como esto, como que esto es XK igual a qué, a, bueno, a esto, pero esto es justamente igual a qué, a la relación de arriba, ¿no? Que dice que FK más 1 es FK más FK menos 1. Y FK, pues es FK, ¿cierto? Pero pues ustedes de pronto estarán de acuerdo conmigo en que esto se debe poder escribir así, como una matriz acá, y aquí este vector FK, y aquí FK menos 1, donde mi matriz me dice aquí que esto es 1, 1, aquí es 1 y aquí es un 0. ¿Sí o no? ¿Eso es claro? ¿Sí, chicos? Hola. ¿Sí? ¿Sí es claro? Dime, Lilian.
Profe, sí no entiendo por qué se sumó FK con FK menos uno. Por la fórmula de la sucesión recursiva que teníamos acá, mira. Ah, ok, ok, ok. Listo. Bien, claro eso, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿yo a qué estoy llegando? Yo estoy llegando a que xk es que es esta matriz que tengo acá, 1, 1, 1, 0, por este vector que es justamente el xk menos 1. Lo que aquí yo veo es que en realidad para poder yo saber el dato késimo necesito el dato k menos 1 y que ese se multiplique por la matriz, ¿no? Estos son datos de dos vectores. Entonces, ¿qué pasa? Se los pongo de esta manera. O sea, si usted, digamos, entiende eso, quiero que vean algo. Se tiene esto, pero también debe recordar algo y es lo siguiente. F en 0 y F en 1, ¿cuánto era? Pues el F en 0 era, yo se los di, ¿no? En este caso era 1 y en el otro era 1, ¿cierto? Entonces era 1 y 1, ¿cierto que sí? Entonces significa que si yo quisiera saber quién es el x0 tiene que empezar en qué. Según este vector es 1 acá y 1 acá. ¿Pero por qué 1 y 1? Bueno, pues porque por definición debe ser que F1 y F0. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso fue lo que yo les mostraba aquí de manera matricial. Mira, aquí el término K décimo y el término K más 1. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Entonces, aquí es donde te preguntas cosas. Digamos, esto de acá es lo que usualmente se conoce como condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces uno dice, bueno, profe, ¿quién sería X1? Entonces X1 es que es hacer F2 con F1, ¿cierto? Pero pensemos un segundito. Por la fórmula recursiva que está acá, eso es equivalente a tener la matriz 1, 1, 1, 0, ¿cierto? Por el vector X0, ¿cierto que sí? Que eso pues es multiplicar este señor por el vector 1, 1. ¿Sí vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Y eso pues no sé, o sea, esto es fila por columna, te daría 2, 1. Si usted quiere hallar X2, digamos como para no tener que hacer toda la cuenta, pues usted entenderá que es coger esta matriz 1, 0, 1, 0 por el vector X1. Pero ¿quién era el vector X1? Pues a ver, era coger esta matriz, o aquí creo que lo escribí mal, sí, que es 1, 1, 1, 1, 0, por otra vez esa matriz, 1, 1, 1, 0, por el vector X0, ¿no? O sea que es equivalente a haber escrito la matriz 1, 1, 1, 0 a la 2 por el vector X0. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, no es difícil darse cuenta, chicos, no es difícil darse cuenta que si usted hace esto,
es equivalente a hacer xk de la matriz 1, 1, 1, 0, elevado a la k por su vector inicial x0. ¿Estamos? ¿Eso me lo entienden? Eso es algo que quiero que vean. Si uno quisiera, digamos, encontrar cierto término, pues escoger esa matriz que tenemos ahí y elevarla a la K y tratar de averiguar cosas. De pronto, si uno coge esa matriz y la diagonaliza, podrías encontrar más situaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, esta matriz debe estar la matriz inversa, P inversa, por la matriz diagonal de valores propios que tenga eso, por la matriz P, ¿sí? Y eso por el vector x0. Entonces, encontrar los valores propios y encontrar los vectores propios seguramente me va a poder permitir encontrar quién es esta matriz elevada a la K. Y eso ayudaría a resolver el problemita en general para tener una fórmula para FK. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Hola. Sí, sí, estamos de acuerdo. Hola. Entonces, digamos que les voy a dejar ahí como ejercicio. Háganlo porque les puede salir en el examen. Encuentren los valores propios de esta D, ¿sí? Los vectores propios de P, multiplican eso y ya tienen la fórmula. Y fíjese que una vez que usted tenga la fórmula, o sea, una vez que usted me sepa quién va a ser ese vector de ahí y lo multiplique por el vector inicial, usted podría estar diciendo quién sería la fórmula explícita de FK más 1, que es justamente la que yo estoy buscando, ¿me entienden? Es justamente la que yo estoy buscando para poder saber quién es F100. Entonces, quiero que por favor lo hagan, porque sí les puede salir. ¿Listo? Aquí miren, aquí también lo hacen. No sé si... Entonces, esa es una aplicación de las que quería mencionarles. Hay otra con la que ya cerraría el curso. Y es una que nosotros vimos en aplicaciones de la álgebra lineal en algún momento y era la de cadenas de Markov, ¿cierto? Que yo les hablaba sobre un monopolio y les hablaba de unos estados, ¿cierto que sí? Eso es algo que tiene que ver con teoría de la probabilidad. No sé si ustedes en algún momento lo llegasen a ver. Quizás los que estudien ingeniería industrial en una materia llamada investigación de operaciones, es posible que la vean. Sí, sería chévere que lo consultaran. Mm, pero entonces mira que acá uno tiene unos estados, ¿no? Tienes un número finito de estados, ¿sí? Que son como de dónde estoy pasándome. Estoy pasándome de unos estados ahí, pasar de un estado a S1, S2, S3 y de aquí a acá. Entonces yo miro las probabilidades condicionadas de pasarme de aquí a acá. Pronto la probabilidad de pasarme de S1 a S3 será de 0.3 y de regresarme de pronto sea de 0.6 y así. Pero fíjese que, digamos, el 30% se va por acá y de pronto el 70%, bueno, no sé, el 50% se va por acá, o sea que el resto se quedó, o sea, el 0.2. Y así lo haces con cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, esta es la probabilidad de que la variable aleatoria xn esté en el estado SJ, dado que antes estaba en SI. Entonces, bueno, no voy a hacer que estudien como tal todo lo que tiene que ver con probabilidad, sino que vayamos a lo concreto, que es lo que bien tiene que ver con la matriz de transición. Y es que todas estas probabilidades de pasarme de un lado a otro me van a dar numeritos P y J, que es la probabilidad de estar en el estado I y llegar y pasarme al estado J. ¿Listo? Y entonces eso me va a generar esta matriz que se conoce como una matriz de transición o una matriz estocástica. ¿Sí estamos de acuerdo? Es una matriz n por n, pero es una matriz especial, ¿sabes? Porque la matriz tiene que cumplir lo que nos pasaba acá, que si yo me paso a este estado y distribuyo todos estos,
la suma siempre me tiene que dar el 100%, o sea, 1. ¿Eso qué significa? Creo que aquí lo dice, déjame ver si lo dicen. Sí lo dicen, pero de otra manera. Bueno, lo voy a decir yo por acá. ¿Eso qué significa? Significa que la suma de las filas, digamos, del P, bueno, si quieren hagamos un suavecito. La suma, digamos, de P11 más P12 más, y así sigues, hasta P1K, tiene que dar el 100%, o sea que te tiene que dar 1. Pero eso no solo se va a cumplir para la primera fila, se tiene que cumplir para todas las filas. Entonces, en realidad, aquí no pongamos 1, sino pongamos I. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Porque son las probabilidades de que usted se está yendo para un 30% para un lado, 40% para el otro 30% para el otro lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, usted aquí tiene esto, todas las filas, toda la suma de las filas, cada fila tiene la particularidad de que su suma me tiene que dar 1. ¿Estamos? Cualquier fila, su suma me tiene que dar 1. ¿Qué tienen de especial las matrices de transición? Lo que tienen de especial es que cuando usted empieza a distribuir a la gente así, o distribuir el personal por todos los estados, ¿sí? Llega un momento en el infinito en que se estabilizan esas probabilidades. No sé si más o menos me voy a entender. Es decir, se los voy a explicar, yo no sé si aquí lo mencionan. Bueno, lo voy a hacer por aquí. Digamos, no sé, supongamos que usted tiene una matriz de, tienes, digamos, los estados S1, S2, lo va a hacer solo con 2 estados. Digamos que este sea, no sé, pasarme de aquí a acá, digamos que sea del 30, de aquí a acá, digamos que sea, bueno, de aquí, y quedarme aquí, digamos que sea el 70%. Y este, que se vayan de aquí a acá, digamos que sean 50, y el otro 50 está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un grafito, un grafo de probabilidades. Entonces, usted aquí encuentra lo que es la matriz P, que es una matriz de transición. Entonces, ¿cómo es que funciona en sí la matriz P? Entonces, usted dice, bueno, pasarme S1 y S2, y aquí S1 y S2. La probabilidad de estar en S1 y llegar a S1, o sea, estar en S1 y seguir en S1 es 0.7. La probabilidad de estar en S1 y llegar a S2 sería 0.3. Y fíjese que ahí esa fila le está dando el 100%, ¿no? Aquí sería 0.5 y 0.5. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Hola, ¿vamos bien? Sí, señor. Entonces aquí uno tiene lo que se llama la distribución inicial. O sea, ¿cómo está la gente inicialmente? Distribución inicial. Digamos que la distribución sería un vector pi 0, que sería ¿quién? Pónganle cuidado. Digamos que es todo el 100%, toda la gente está en S1, ¿sí? Entonces, este es el que está en S1 y S2. Y entonces uno quiere decir, bueno, si hago un turno o hago un paso, ¿qué debería ser pi en el primer paso? Resulta que la gente se va a distribuir. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que te toca coger este pi sub 0 y multiplicarlo por la matriz de transición. Y si tú haces esa cuenta, esto sería fila por esta columna, te daría 0.7 con fila por esta columna 0.3. ¿Estamos de acuerdo? Y eso quiere decir que el 70% se quedó en S1 y el 30% se quedó en S2.
Bueno, si yo quiero hacer pi 2, ¿cómo se haría? Pues tiene que ser pi 1 multiplicado por p, ¿no? Y eso sería pi 0 por p. O sea, pi 0 por p. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y eso me va a modificar otra vez las probabilidades, ¿cierto? De cómo ellos se van moviendo. Entonces, digamos que en el infinito, con cada turno, obviamente, se van a modificar la gente, ¿sí? Se va a mover la gente. Entonces, a mí me gustaría saber, bueno, en el turno enésimo, en el turno enésimo, eso tiene que ser la distribución inicial con la que empezaste por coger esa matriz P y elevarla a la N. ¿Cierto que sí? Eso sería como en el turno enésimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, cada turno de eso debería cambiar, pero la pregunta es, ¿no hay un momento en que como que se estabilicen las cosas? O sea, ¿no hay un momento en que como que se estabilice todo? Entonces, como la idea es buscar un momento en que se estabilice o que todo se quede quieto, que quede estacionario, ¿cierto? Sí, que las probabilidades como que dejen de cambiar tanto, sino como que se estabilicen, ¿sí? Digamos, esto sería la distribución en el turno n, ¿no? O en el paso n, bueno, en el paso n, o turno n, bueno. Y entonces ahora lo que dice es, ¿qué pasaría con una distribución, pero en el infinito? Distribución en el infinito, en el infinito. Pues claro, o sea, es como, no sé, cuando tú tienes agua y la revuelves, llega un punto en que ya como que se empiezan a quedar quietas en ciertos lados. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entiendes? Entonces, la pregunta que uno se quiere hacer es, bueno, ¿será que no habrá un vector pi estacionario tal que cuando yo haga este paso p a la n, digamos, más uno y haga el límite, cuando n vaya para infinito, y cuando este n se va para el infinito, que me dé ese mismo P, o sea, que ya se estabilizó todo. O sea, que sin importar que este P lo esté haciendo con muchísimos turnos, este pi siga igualito. ¿Sí me entienden? Más o menos la idea, chicos. ¿Sí? Más o menos. Entonces, si uno utiliza, digamos, ciertas propiedades matriciales, lo que uno puede notar es que uno puede hacer acá el límite cuando n se va a infinito de este pi por p, ¿cierto? Y todo este señor multiplicado por p. Bueno, aquí es p a la n, ¿no? Elevado a la n. Y eso nos está dando este pi. Pero entonces mire qué pasa acá. Resulta que esto en el infinito, ya sea que esté en n más 1 n, o n, es justamente pi. Eso es pi por p igual a pi. O sea que estás cogiendo un vector, lo multiplicas por la matriz y eso te da este mismo vector. Si tú coges esto a los tres lados y sacas la matriz traspuesta, entonces esto significaría coger la matriz P traspuesta por el vector pi de la distribución traspuesto y eso es igual al vector pi
traspuesto. ¿Cierto? Wow, ¿qué sucedió acá, chicos? Lo que sucede acá es que, miren, esto no se les hace familiar, esto es una matriz, esto es un vector, acá hay un 1 y esto es un vector. ¿Sí me entienden? Hola, ¿sí entienden lo que está pasando ahí? ¿Sí? ¿Qué debería ser ese pi, chicos? ¿Debería ser qué? ¿Lo ven? Hola, ¿me escuchan? Muy bien, es un vector propio. ¿Y el valor propio cuánto es? 1. Muy bien. Y entonces llamamos distribución estacionaria ¿a quién? Al vector pi, así traspuesto, ese vector pi traspuesto, y o pi traspuesto, como quieras verlo, al vector que me satisface esto, donde P, pues es P es la matriz de transición, pero está traspuesto por lo que les acabo de decir, y que tiene un valor propio 1. Entonces, las matrices así de estocásticas son caracterizadas porque su valor propio tienen, o sea, pueden tener varios valores propios, pero fijo, tienen valor propio 1. Entonces, usted ya no se trata de que busque el valor propio con la ecuación, con el polinomio característico, sino simplemente que resuelva el sistemita y me diga quién es el pi traspuesto. Después de que yo a usted le dé una matriz 3 por 3, 2 por 2 y le diga, calcule la distribución estacionaria. Entonces, eso va a ser posiblemente un punto del examen. ¿Listo? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, digamos, con eso, digamos, yo ya terminaría mi parte teórica. Voy a terminar de grabar.